pasaje de Lucas. Ya estamos con todo el tiempo para haberlo buscado. Lucas capítulo 22. Vamos a leer la primera parte desde el 31 al 34. Lucas 22, 31 al 34. Vamos a orar y vamos a leer la palabra de Dios. Bendito Padre, damos gracias una vez más por poder iniciar esta transmisión, Señor, con la prédica de tu palabra, aprendiendo a través de las crisis, esta serie de mensajes. Lo más importante, Señor, es que tú estés obrando con tu palabra y con tu Espíritu Santo en la vida de cada hermano, cada hermana, cada oyente, cada persona, Señor, que quizás se añade en este instante para escuchar o por primera vez, que tú estés obrando en sus vidas, en sus corazones, y que tú te glorifiques, Señor, salvando aquellas almas que todavía están perdidas. Pedimos en manera especial en estos tiempos, Señor, de esta pandemia, que tú estés poniendo, Señor, tu mano sobre cada persona que ha sido infectada, está afectada por este virus, y que te estés dando la oportunidad, Señor, que cada persona reciba a Jesús como su Salvador, escuchando el Evangelio, Padre. Pedimos por todo, damos gracias porque tú cuidas a cada uno de tus hijos, y te pedimos también por cada cristiano que no mengue su fe, que se fortalezca en ti, Señor, en tu palabra, en Jesucristo, y Padre Celestial, que sea prudente y que obedezca a las autoridades, Señor, como tú nos dices en tu palabra. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Hoy día estamos en Lucas 22, versículo 31, que dice: dijo también el Señor. Esto está sucediendo en la mesa donde el Señor instituyó la cena, ¿no? La última cena antes de que el Señor Jesucristo fuese entregado para ser crucificado. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Bien, estamos viendo en esta serie de mensajes sobre la crisis, aprendiendo en la crisis, estamos viendo mucho en relación de la vida de Pedro con el Señor Jesucristo, ¿no? La vida de este hermano, de este apóstol, la verdad que nos identifica muchas veces a nosotros en nuestros comportamientos, y a veces es un ejemplo y en todo sentido, ¿no es cierto?, para imitarle, y otro para no hacer lo que él había hecho, y nos identificamos que muchas veces cometemos los mismos errores. Querido hermano, ahora quiero que pensás en un momento allí en esta mesa donde están todos los discípulos, y el Señor Jesucristo se dirige a Pedro, a Simón, y le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mire, Satanás no puede hacer nada, no puede atacarte, no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Y si él tiene que pedir el permiso de Dios, y esto lo vemos en el libro de Job, en los primeros capítulos, si él tiene que pedir permiso de Dios y Dios lo permite, es que Dios tiene un propósito también para con nosotros. Y sabemos que Satanás es el tentador. Dios no tienta a nadie porque él no puede ser tentado, pero Dios usa la prueba para aumentar nuestra fe, para que nosotros crezcamos, para ver, habiendo la prueba de nuestra fe, estemos crecidos, vamos creciendo espiritualmente. Entonces tenía que venir este tiempo de ser zarandeado
como a trigo. Perdón. Entonces, el trigo, para ser limpiado, para sacar todo lo que no sirve, toda la basura, tenía que pasar por la zaranda, ¿no? Allí en el aventador, un hecho que tenían que hacer antes de ser zarandeado el trigo, agarraban y tiraban hacia arriba lo que había sido la cosecha, para que el viento llevara todas las hojitas, todas las impurezas y cayese el grano. Pero aún quedaba allí en el suelo todavía basura que tenía que ser limpiada. Entonces, ¿cómo lo hacían? Por medio de la zaranda. Mientras iban zarandeando el trigo, iba tirando, cayendo todo lo que nos servía para quedar limpio. Así, por medio de esas pruebas que pasamos los hijos de Dios, somos limpiados en cuanto a nuestra fe. Va a ir purificando nuestras vidas el Señor en esas pruebas. Nuestra fe va a ir aumentando, siempre y cuando nosotros nos mantengamos en el Señor, que nos acerquemos al Señor. Pero mire lo que dice aquí el Señor Jesucristo. Yo he rogado por ti. Qué bueno, hermano, saber que hay alguien que está orando por nosotros, intercede por nosotros, y es el Señor Jesucristo. Después de haber resucitado y está sentado a la diestra de Dios Padre, Él intercede al Padre por nosotros. Y dice, yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y mire lo que dice, y tú, una vez vuelto. Quiero que tengan marcado de manera especial esta parte del pasaje. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor Jesucristo sabía que Pedro se iba a apartar. Por eso tenía que volver después. Él sabía que por medio de esta prueba, esta crisis en la cruz del Señor Jesucristo, Pedro se iba a estar alejando, iba a tener una recaída espiritual, por así decirlo. No perder su salvación, pero sí se iba a enfriar su situación de comunión con Dios. Ayer veíamos especialmente la crisis de comunión. Ahora, esta crisis no es en sí por un pecado, sino es por una circunstancia de persecución. Es una circunstancia que está por vivir Pedro. Quizás la persecución que hoy día vivimos en este país, tenemos libertad de culto y a Dios damos gracias. Quizás la persecución que siente es la vergüenza. A veces se avergüenza un cristiano de testificar de Cristo a otras personas, de decir que es cristiano, de hablar de Jesucristo o salir con la Biblia en su mano de su casa. Recuerdo de algunos hermanos que ponían su Biblia en unas bolsas de nylon de supermercado, 2, 3 bolsitas, salía de su casa y cuando llegaba a la iglesia la sacaba. Y este hermano me decía, él lo hacía para que nadie viera que él tenía la Biblia, ¿no? Porque él sentía vergüenza, ¿no? Él le decía a la gente que iba a la iglesia, pero no quería mostrarle que él llevaba la Biblia. Bien, él sentía una cierta persecución. No somos quien para juzgar, pero recordemos que aún Pedro, que había estado 3 años con el Señor Jesucristo, le encontramos que él va a pasar una prueba de persecución en donde él se iba a alejar y después tenía que volver. Según Jesucristo dijo, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero ¿qué dijo Pedro en ese instante? Quizás lo que muchas veces nosotros decimos es, él dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y yo creo que lo dijo de todo corazón. Como muchas veces cristianos toman compromiso de todo corazón, pasando al altar, diciéndole al Señor algo, pero lo están haciendo desde la carne, diciendo yo lo voy a hacer, no necesito ayuda de Dios, yo lo voy a hacer con mis fuerzas, con las fuerzas de la carne. Y sabe que la confianza en sí mismo, sin el poder del Espíritu Santo obrando en nuestra vida, es peligroso, porque nos va a llevar al fracaso.
en ese momento nos va a llevar al derrumbe. En lo que queramos hacer sin la ayuda de Cristo. Quiero que, marcando aquí y no perdiendo Lucas capítulo 22, vaya conmigo a ver las palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan capítulo 15. Espero que se esté escuchando bien, que no haya problema con el audio. San Juan capítulo 15, versículo 5. ¿Están conmigo? Dice: yo soy la vid, Jesucristo, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque, esta es la frase que quiero remarcar, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separado de Cristo, separado de su obrar en nuestras vidas, no podemos hacer nada, de ninguna índole. No podemos testificar, no podemos llevar vidas santas, no podemos vencer el pecado sin el obrar de Cristo. No podemos hacer ningún ministerio, ningún servicio agradable a Él y correcto, de la forma correcta, sin el obrar de Cristo en nuestra vida. Debemos de depender 100% de nuestro Señor, de la obra del Espíritu Santo, de la guía del Espíritu Santo, de obediencia a la palabra de Dios. Ahora Pedro está diciendo: yo puedo. Quizás es el mensaje que muchas veces se escucha por allí: usted puede. Mentalícese. No es este el asunto en los cristianos. Nosotros no somos nada y no podemos nada si no es por Jesucristo en nuestras vidas. Porque Él mismo nos enseñó: separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, Él le dijo, Jesús responde a esta expresión de Pedro, que lo dijo seguro de todo corazón: yo estoy dispuesto hasta morir si es necesario. Y Él le dijo: Pedro, ponga su nombre allí. Ponga su nombre, hermana, hermano, joven, ponga su nombre. Usted que ha dicho: yo voy a hacer tal cosa para Dios, yo voy a hacer tal otra. Algunos hermanos en algún momento dijeron: yo me voy a dedicar a hacer tal cosa en el templo, pastor, no se preocupe. Pero después no pudieron, y yo creo que lo dijeron de corazón, pero solamente dependiendo de sus fuerzas y habilidades, y por eso no pudieron. Mire lo que dice Cristo: y pongamos nuestros nombres. Y Él les dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que no me conoces. Esto debe haber sido un impacto para Pedro. Le está diciendo al Señor Jesús: yo estoy listo para ir a la cárcel y aún morir contigo si es necesario. Y Jesús le dice: no, me vas a negar. Oh, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Vas a decir que no me conoces. Que no me conoces. Hermanos, crisis en la cruz de Cristo. Usted que ha recibido a Cristo y está en la circunstancia en donde quiere hacer cosas para el Señor, recuerde que usted debe buscar siempre la guía del Señor, dependencia absoluta del Señor. Todos nosotros debemos buscar, tanto un pastor como un misionero, como un maestro de escuela dominical, como cualquier hermano en la iglesia, lo que sea. Hay hermanos que han dicho: este año voy a leer la Biblia completa. Quiero, pastor, un plan de lectura. Ya tienes el plan de lectura. Pregunto: ¿cómo vas con tu lectura de la Biblia completa? ¿Lo dijiste en tus propias fuerzas o pediste al Señor ayuda? Señor, ayúdame. Quiero leer toda la Biblia. Si el Señor quiere, voy a hacerlo. Y el Señor quiere y te va a ayudar, pero debes depender de Él, no en tus propias fuerzas ni tus habilidades. Mire, Cristo le respondió: no, me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Ahora, vayamos al pasaje de 22, Lucas 22, pero desde el 54 al 62 vamos
a leer, desde el versículo 54 al 62. Dice la palabra de Dios: y prendiéndole, han arrestado al Señor Jesucristo en el huerto. Y dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Mire cómo es esto allá, ¿no? Estaba dispuesto a ir a la cárcel, estaba dispuesto a morir. Ahora ya no está tan dispuesto de ir a la cárcel, le seguía, pero de lejos. No sea que lo arresten a él también. Cuando nosotros comenzamos a depender de nuestras propias fuerzas, nos empezamos a alejar del Señor Jesucristo. Ya no caminamos con Él, ya no estamos al lado, ya vamos de lejos. Puede llegar a seguir asistiendo a la iglesia, puede aparentar que está siguiendo a Cristo, pero se está alejando de lejos. Allí Pedro está siguiendo de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos, en las personas que habían arrestado al Señor Jesucristo. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Este estaba también con Jesús. Pero él, ¿qué dice? Lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco, no sé quién es, no lo conozco. Qué tristes palabras, qué triste lo que estaba sucediendo en ese instante con Pedro. Por un lado, él hacía todo el esfuerzo en la carne para estar allí, pero lo hacía de lejos porque no tenía el poder de Dios para hacerlo. Dependía de sus propias fuerzas. Y ahora que le enfrentan y le dicen: él estaba con Jesús, él podría haber dicho entonces: sí, yo soy uno de ellos. Él dice: no, ni lo conozco, no sé quién es. Ya no está caminando de lejos, está entre los que arrestaron a Jesús, y ahora está negando al mismo Señor Jesús. Cuando querés hacer las cosas en la carne, con las fuerzas humanas, la sabiduría humana, ¿sabe qué? Te alejaste y después terminas negando, porque te encuentras sentado alrededor de los que no creen en Jesucristo, sino que son adversarios, y estás en una condición complicada. Un poco después, viéndole, otro dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Ahora tiene una segunda oportunidad. Confirma: no, yo no tengo nada que ver, no soy. Como una hora después, versículo 59, como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente, también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. En uno de los pasajes paralelos a esta historia, en otro de los evangelios, dice que Pedro maldijo, dijo malas palabras, para tratar de identificarse como uno de los que estaban allí, que no conocían al Señor Jesucristo. Aquí expresa en Lucas que él decía: no sé lo que dices, ¿de qué estás hablando? Enseguida, mientras él todavía hablaba, ¿qué sucedió? Lo que Jesucristo dijo: el gallo cantó. Cristo le había dado esta señal, que iba a cantar el gallo, y cuando cantaba el gallo, él ya le habría negado 3 veces. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. ¿Dónde habrá estado el Señor? ¿En qué sector? No sabemos, pero haya estado. Sabemos que Pedro estaba de espaldas, a las espaldas de Jesucristo, y allí, de donde Jesús estaba, lo miró. Después que cantó el gallo, él ya sabía que iba a suceder eso.
pero hubo una mirada de Jesús directamente a Pedro. Miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera del patio del sumo sacerdote, se alejó de esa hoguera del fuego. Él se aparta, salió fuera, lloró amargamente. Hermanos, si nosotros hoy día no lloramos amargamente, es porque realmente no hemos visto la mirada del Señor Jesucristo como la vio Pedro cuando le negó. Pero te podrías imaginar cuando tú niegas, cuando no le testificas a Cristo, porque lo has querido hacer en tus propias fuerzas y fracasamos en nuestros esfuerzos humanos, porque no podemos hacer nada separado de Cristo. ¿Y cómo es esa separación de Cristo? Se ha cortado la comunión, algo que vimos en la lección de ayer. Se va separando, no escuchamos la palabra de Dios, no tenemos una comunión íntima, ¿se acuerda? Somos partícipes, pero no interactuamos y no tenemos los beneficios. Y ahora nos encontramos en una circunstancia que decimos que vamos a hacer algo, pero no tenemos la fuerza para hacerlo, en la persecución. Hermanos, si en este momento nos tocase a nosotros vivir persecución por nuestra fe, ¿estás bien fundamentado en el Señor, lleno del Espíritu Santo y bajo el control absoluto de Dios? ¿O solamente estás en tus propias fuerzas y con muy poca comunión con Dios, con Cristo? Porque si eso es lo que sucede, ¿sabes? No vas a poder enfrentar la persecución. No vamos a poder, porque vamos a estar en nuestras carnes, en nuestra fuerza, y no con el poder del Señor. Recuerde que Él dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Encontramos esa mirada del Señor Jesucristo. Creo que es lo que quebró a Pedro, lo que le hizo llorar. Ahora el Señor Jesucristo va a ser llevado a la cruz. Durante la crucifixión de Cristo, ¿dónde estaba Pedro? Vamos a Lucas 23, 49. Lucas 23, 49. Allí hablamos, y en estos días, el 10 de abril, ya estamos celebrando Pascua, y vamos a tener un mensaje referido, ¿no es cierto?, a la Pascua. Cristo en nuestra Pascua, y hablamos de la crucifixión de Cristo. ¿Qué pasó allí en ese lugar donde fue crucificado Cristo? Mientras sucedían todos los hechos, Él allí crucificado, y todos los hechos referentes a ese momento de la crucifixión. Dice versículo 49, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Y tenemos un registro en la Biblia. Por favor, márquelo, téngalo allí. Vamos a Juan 19. Tenemos un registro de que había quienes estaban cerca de la cruz. Había quienes estaban cerca de la cruz. Tan cerca como para poder escuchar las palabras de Jesucristo en su agonía allí en la cruz del Calvario. Juan 19, 26 y 27. Dice la palabra de Dios. 25. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, y esta es una referencia del apóstol Juan, él entendió que Jesús le amaba. Es Juan. Dice, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Y sabe que encontramos que estos son los que estaban
junto a la cruz, cerca, lo tan suficientemente cerca como para poder escuchar las palabras del Señor Jesucristo, en ese lugar de agonía, de dolor, el cual no podía escuchar las personas que estaban más de lejos. Creo que él podía escuchar allí la gente que estaba más cerca, cuando él le dijo a María, su madre, madre, ahí tu hijo, ahí quien te va a cuidar, ahí quien te va a proteger en estos días. Y a Juan, tu madre, cuídala como si fuera tu madre, te le encargo. Pero ¿de dónde estaba Pedro y los otros? Según Lucas, dice, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos, mirando estas cosas. Él está quebrantado, ha llorado, ha salido del patio, momentos de angustia y de aflicción, pero sigue de lejos. Hermanos, si reconoces y la angustia, el estar alejado de Cristo, el no tener una comunión verdadera con Él, por esta crisis de la persecución por la cruz, quizás porque alguien se burla de los cristianos, alguien empieza a hacer burla y te empiezan a hablar de que ustedes el diezmo, roban el diezmo, son ladrones, y pueden incluirte en un montón de personas que hacen estas cosas, y vos no querés estar identificado, pero realmente lo que estás perdiendo es la oportunidad de testificar de Cristo. Y no querés enfrentar eso. ¿Por qué? Porque estás en tu propia fuerza. Podés estar triste y amargado, pero ¿sabes qué? Eso no te ayuda en nada porque te va manteniendo lejos. Estás mirando de lejos. Estás mirando de lejos lo que la Iglesia de Cristo está haciendo en las misiones. Estás mirando de lejos lo que tus hermanos de la Iglesia están testificando y ganando almas a otros. Estás mirando de lejos a los que están sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque no vienes a Cristo. Hay una crisis. Quizás antes estabas ahí cerquita y sirviendo, pero hubo una crisis en la cual dependías de tus propias fuerzas para testificar de Cristo en la cruz y no lo podías hacer. Y eso te alejó. Es tiempo de que vuelvas. Es tiempo de que vuelvas. No en tus propias fuerzas y en tus propios conocimientos. Hay muchas personas que dicen, yo quiero predicar, pero debe depender del Señor Jesucristo, de la guía del Señor Jesucristo. Debe depender del Señor 100%. No podemos hacer nada separados del Señor. Ahora encontramos esta situación, pero ¿sabe? Jesús tiene un propósito con Pedro específico. Y tú una vez vuelto. Y vamos a ver algo que llama la atención en Marcos 16. No pierda Lucas, por favor. Marcos 16, 7. Evangelio Marcos 16, versículo 7. El Señor ha resucitado. Versículo 7. Encontramos que se le dice, Marcos 16, 7. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. Mire qué interesante eso, ¿no? Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. Pedro está allí. Está con los discípulos. Recuerden, Pedro va a estar reunido allí. Pedro va a correr también hasta la tumba para ver, ¿no es cierto?, la tumba vacía. Pedro va a estar también cuando Tomás dijo que no creía y apareció el Señor Jesucristo. Pero todavía él está lejos. Él está alejado todavía. Está viviendo todas estas cosas. Pero hay un mensaje que va específico desde los ángeles a las mujeres y le dicen, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Dios tenía un plan específico con Pedro. Aún Pedro todavía no se había vuelto, pero Dios tenía algo específico cuando Pedro volviese.
Hermano, quizás te sientes que estás lejos, como que ya no puedes volver a hacer las cosas que hiciste en algún momento. Quizás en algún momento estabas sirviendo a Dios y en más comunión con el Señor. Y ahora te sientes y sabes que estás apartado, que estás frío. Sabes, Dios tiene un plan contigo todavía, pero tú tienes que volverte a Él. Tienes que volverte a depender completamente del Señor Jesucristo. No en tus fuerzas, porque no podés. Yo no puedo en mis propias fuerzas. Ninguna persona puede en su propia fuerza. Porque separado de Cristo, nada podéis hacer. Y puedes salir victorioso de esa crisis de la cruz, acercándote de nuevo al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Lucas 22, 32, termino con este texto, que pienses. Estamos en Lucas 22, 32. Pero yo he rogado por ti. Dios no ha dejado de interceder por vos, hermano o hermana. Dios no deja de interceder por sus hijos. Que tu fe no falte, y tómalas para vos estas palabras, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cuando realmente tomes esa decisión de venir a Cristo y rendirte nuevamente a Él, pidiéndole perdón por haber estado alejado de Él, por haberle seguido de lejos, por haberle negado. Cuántas veces no testificaste, le negaste. Cuántas veces podría haberle hablado de Cristo y no lo hiciste, le negaste. Cuántas veces no te arrimaste al Señor por medio de su palabra y en la oración. ¿Sabes? Puedes venir, entregarte, consagrarte a Él, rendirte completamente, pidiéndole perdón y diciéndole: Señor, acá estoy, úsame para tu gloria, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Deja que Él cumpla su propósito en ti, y Dios te va a usar para confirmar a otros hermanos. Te animo, medita en la palabra de Dios, medita en lo que fue la crisis de la cruz para Pedro. Él pensaba que iba a poder enfrentarlo, que él iba a poder ir a la cárcel y aún morir, pero sabe, veía a su Señor, a su Salvador en la cruz. Él estaba de lejos. La crisis de la cruz lo espantó, porque estaba en sus propias fuerzas. Pero en Cristo somos más que vencedores, no en nosotros mismos, en Cristo somos más que vencedores. Mi querido hermano y hermana, medita en esto. Si Dios te está hablando, escribe decisión en las orillas de tu Biblia para no olvidarlo. Ora, clama a Dios en este instante, ríndete a Él. Dile: Señor, acá está mi vida. Yo no quiero seguir alejado de ti. No quiero seguirte de lejos. Quiero seguirte de cerca y dejar que tú uses mi vida. Bendito Padre, te alabamos y te bendecimos. Y gracias por tu palabra. Vemos la vida de Pedro, Señor, y nos reflejamos muchas veces cuando en nuestras propias fuerzas queremos hacer cosas. En el ministerio queremos lograr objetivos espirituales usando solamente nuestra carne, nuestros pensamientos, nuestra sabiduría humana. Perdónanos, Señor, queremos rendirnos a ti como iglesia, y cada hermano, Señor, que necesita tomar esta decisión, te pido que lo haga, pidiéndote, Señor, de que tú seas el que nos guíe en todo asunto de lo que tú quieres que hagamos, que tú estés obrando en nuestras vidas. Te exaltamos, te glorificamos, Señor Jesús, te alabamos a ti. Amén.